Damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de compartir con nuestros amados hermanos y amigos oyentes la lectura bíblica y la reflexión, los comentarios. Hemos ido capítulo tras capítulo aprendiendo qué nos quiere decir el Espíritu Santo. Hemos llegado entonces a este capítulo muy emocionante, todo el recorrido que hemos hecho, y ahora queremos, si se quiere, pues cerrar el primer capítulo o el primer libro, la primera epístola a los Corintios, con este último capítulo que son recomendaciones del apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, el apóstol está haciendo recomendaciones que, aunque bien eran directas para la iglesia a los corintios, pues pueden servirnos a los pastores, a los ministros del Señor también, para ayudar a las iglesias en el comportamiento y en las cosas que son necesarias y que se deben para el bienestar de todos. Aquí está hablando en cuanto a las ofrendas que se recogen para dar a los hermanos. Pablo tenía esta buena costumbre que debe también estar en nuestras congregaciones, recoger ofrendas y ayudas para dar a los hermanos pobres o necesitados, o a las iglesias cuando están comenzando, ayuda misionera, o a los hermanos que tienen necesidad. En aquel tiempo ellos estaban muy perseguidos, no podían estar en un solo lugar. Muchos creyentes se volvieron nómadas, pero no era porque querían estar así, sino que les tocaba estar huyendo de ciudad en ciudad. A veces perdían todas las cosas o las vendían pensando que ya el Señor vendría, o que no podrían tener sus propiedades porque los allanaban, se las quitaban, perdían las cosas, no tenían garantías. Entonces la situación era muy compleja, muy complicada, y todo esto era un conjunto de circunstancias que hacía que muchos hermanos quedaran sin posesiones, algunos que habían tenido, luego estaban pobres. Nunca mendigos, pero sí en cierta pobreza. Creo que no debemos quejarnos tanto nosotros cuando nos comparamos con el sufrimiento de nuestros hermanos por la causa de Cristo. Creo que todavía en estos países nosotros gozamos de muchos privilegios y realmente estamos bendecidos. Podemos trabajar, podemos reunirnos, podemos comprar cosas para los templos, e incluso algunos pues pueden tener templos, otros estamos alquilados, pero tenemos donde reunirnos y podemos entre todos los hermanos ayudarnos, y no estamos siendo perseguidos ni arrestados, no estamos siendo puestos en la cárcel. Ninguna de estas cosas sufrimos nosotros. Pero en este tiempo sí tenían todas estas aflicciones, y Pablo era un buen líder, un apóstol que usaba mucha estrategia, mucha capacidad para dirigir las iglesias del Señor. Entonces, la recomendación que nos da el apóstol aquí es que el primer día de la semana, es decir, el domingo, cuando se reunían los cristianos, porque luego que el Señor resucitó, los hermanos dejaron de reunirse los sábados y comenzaron a congregarse los domingos. Los sábados se reunían como judíos, según la ley, y era obligatorio el día de reposo para leer la palabra del Señor, meditar y practicar todo el ritual judío. Cuando el Señor resucitó, se le llamó a este día el día del Señor. El domingo era el primer día de la semana. Pablo dice, y este domingo cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, según como Dios le haya bendecido económicamente en su trabajo, en sus labores, cada uno guarde algo. ¿Para qué? Dice Pablo, cuando yo llegue, entonces no se recogen ofrendas, sino que ya las ofrendas están
recogidas. Bueno, esto también se podría aplicar en las iglesias actualmente, pero todo de acuerdo a cómo administren los pastores. A veces vemos en muchas iglesias, lo hemos visto, que se recogen 3 y 4 ofrendas en un solo culto y se invierte mucho tiempo en esto. Se lee un texto bíblico, algunos hasta profetizan allí, le declaran a la gente que van a tener carro, finca y cosas así, con el fin de poder sacar el dinero del bolsillo de los asistentes. Y esto da mucha vergüenza delante de nuestros amigos que nos visitan, porque algunos no vuelven, ni siquiera quieren regresar, debido a que se dan cuenta de la astucia que hay para sacar el dinero a la gente. Hay que ser muy prudentes en esto. Hay que pensar en las personas que vienen. Ciertamente las personas inconversas desperdician su dinero en licor, en parrandas, en fiestas. No todos, pero muchos lo hacen. Y cuando llegan a una iglesia, pues les da dolor dar ofrendas para la obra del Señor. Eso lo entendemos, pero ellos no conocen a Cristo. La gente que da ofrendas, algunos dan diezmos, lo hacen de manera voluntaria. Estoy hablando con los que dan ofrendas o algún diezmo de manera voluntaria en las iglesias del Señor. Pues muy agradecidos debemos estar todos los ministros de Dios, porque estas ofrendas ayudan a sostener el templo, ayudan a sostener nuestros ministerios, nuestra familia. Somos bendecidos en esto. Entonces, amados hermanos, pero no debe usarse ningún tipo de estrategia ni ritual del Antiguo Testamento, de la ley, para maldecir a la gente y sacarle el dinero. Esto es vergonzoso lo que sucede hoy en las iglesias. Se obliga a la gente a dar diezmo. Se les dice ladrones si no dan el diezmo. Toda esta manipulación, toda esta insensatez y forma descarada, todo este abuso contra la gente debe acabarse en las iglesias, diciéndoles textos del Antiguo Testamento para tratar de manipularlos. Se les dice ladrones, se usan los textos de Malaquías constantemente en los púlpitos. Malditos sois con maldición, vosotros me habéis robado, malditos. Se le dice a la gente estas palabras que están en la ley de Moisés, y el diezmo era obligatorio en la ley de Moisés y debía cumplirse la ley completa. Pero hoy día en las iglesias se quiere manipular con estos textos a la gente, diciéndole incluso que no entran al reino de los cielos si no dan el diezmo obligatorio. Toda esta manipulación ha trastornado y ha transformado la iglesia o las iglesias locales en comercios, en lugares donde se roba a la gente, se estafa o se manipula, se daña el corazón de los asistentes. No se les dice lo que la Biblia dice, que hay que dar, no por lástima, no por necesidad, no con tristeza, sino con ánimo. Hay que dar con gusto, con alegría para la obra de Dios. Pero es necesario enseñar, y esto especialmente a los creyentes, porque nuestros amigos, ellos no saben, no conocen la obra de Dios. Los visitantes vienen es a escuchar el Evangelio. Ellos desconocen por completo de qué se trata la obra del Señor y escuchan entonces toda esa verborrea y ese palabrero en el púlpito y regaños porque la gente no saca todo su dinero y se les insulta desde el púlpito. Se le dice a los hermanos y a los amigos tacaños que se les va a morir la suegra si no dan la plata y que por eso es que les va mal, y un montón de insultos y de cosas terribles cuando la gente viene a escuchar la palabra, o si no se les engaña diciéndoles que si hacen un pacto y si dan su dinero van a ser ricos, que este es el año del negocio, pero que pacte con Dios, que este es el año de la empresa, pero que den todo lo que tienen en su bolsillo. Todo eso debe acabarse. Para eso existen tantos textos bíblicos en las epístolas donde podemos enseñar a los hermanos a dar de manera voluntaria y con mucho ánimo y con gozo, con alegría, para que la obra del Señor avance, para que los ministros de Dios verdaderos tengan su sustento, tengan su alimento para ellos, para su familia, que no pasen necesidades. Nunca
el dinero que dan en las iglesias va a suplir todas las necesidades que tenemos, ni en los mismos templos, ni en la gente pobre, ni en los ministros. Nunca alcanza todo con esta carestía y la inflación, pero el Señor multiplica. A todos nos multiplica nuestras ofrendas, lo que recibimos. El Señor es amplio con nosotros y Él nos bendice. No debemos pensar con avaricia los ministros del Señor, sino que el Señor nos dará sustento y abrigo, y estemos contentos con esto. Estemos contentos. No tengamos ambición de ser ricos en un año, de ser millonarios en 2 años que le servimos al Señor. No, mis amados, les hablamos los ministros que tenemos en este camino ya 30 años predicando la palabra del Señor, y este camino ha sido largo, angosto, espinoso, muy difícil, pero nunca hemos buscado enriquecernos, ni estafar a nadie, ni engañar a nadie, ni manipular a nadie, sino confiando y esperando que el Señor nos va a sustentar y que nada nos va a faltar. Pero debemos enseñar correctamente. No podemos estar insultando a las personas y manipulándolos para sacarles el dinero del bolsillo. Ojalá se tengan en cuenta estas palabras que estamos dejando como consejos, que sean prácticos para la vida cristiana, para la vida en familia, en comunidad, en nuestras iglesias. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 3: y cuando haya llegado, pues enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, a los pobres, a las iglesias principiantes, a los que tienen necesidad. Pablo está dando instrucciones. Así debemos nosotros administrar muy bien todo lo que llega, administrar bien los dineros, las ayudas, los mercados, la ropa usada, ropa nueva que trae la gente diciendo: mire, pastor, esto le puede servir a alguien. Debemos ser buenos administradores, que la gente pueda confiar en el manejo que damos a las cosas, y que puedan ver que si pedimos alguna ayuda, sea de muy buena manera, de manera correcta, de manera decente, con respeto hacia el público, considerando a los hermanos como instrumentos de Dios para bendecir la obra del Señor. Debemos tenerlos con altura, ya que tienen al Espíritu Santo, por lo menos los hermanos lo tienen. Y a los amigos, tener nosotros la prudencia de explicarles por qué razón se recoge algún mercado, alguna ayuda económica, o por qué se hacen estas recolectas a veces de ropa para llevarle a los pobres, alguna arepita, alguna agua panela, alguna cosita para llevarle pues a los mendigos a la calle. ¿Por qué hacemos estas obras? Hay que explicarle a los amigos que vienen llegando. Ellos desconocen por completo. En lugar de estar hablando con avaricia y estafando a la gente y engañándolos, que si ellos dan todo lo que tienen en el bolsillo, este año tendrán camioneta nueva. Todos esos engaños y manipulaciones, la gente descubre que con estas cosas simplemente los que hacen esto son unos farsantes, y entonces la gente maldice, reniega, blasfema las iglesias del Señor y el Evangelio por causa de estas manipulaciones. Ahora, si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo, dice el apóstol, y de esta manera pues administraremos todo, y lo llevaremos a el lugar que haya que llevarlo. Luego dice el apóstol, sigue en esta conversación: iré a visitaros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y puede ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Veamos siempre el ejemplo del apóstol Pablo como misionero, yendo de lugar en lugar a llevar la palabra del Señor. Por supuesto que él salía de viaje y no tenía pensado regresar fácilmente hacia el lugar de donde partía, porque él no tenía una esposa, unos hijos donde regresar, sino que él se iba y duraba meses viajando y viajando de un lugar a otro. No tenía ningún problema a quien rendir cuentas en ese sentido de familia. Entonces esto era un privilegio que él tenía al no tener esposa e hijos. Sin embargo, también es un privilegio tener una familia. Cuando salimos nosotros los misioneros a llevar la palabra, salimos
4, 5, 6 días, una semana, máximo 2 semanas, llevamos la palabra del Señor y regresamos a nuestro hogar, nuestra casa, para cumplir nuestras responsabilidades de familia. Todo esto de todas maneras son privilegios, ya sea que se tenga familia o no. Los misioneros tenemos el gran privilegio de extender el Evangelio, de llevarlo por todas partes, de llevar la enseñanza, la doctrina, el mensaje evangelístico, ayudar a las iglesias a fortalecer. Y qué bueno que llevemos el ejemplo de Pablo también, ir a las iglesias a hacer el bien, a llevarles la palabra del Señor de forma gratuita, que las iglesias nos puedan dar ofrendas voluntarias, lo que ellos quieran, lo que ellos puedan, para ayudarnos a continuar nuestros viajes y nuestro trabajo, pero sin necesidad de que las iglesias se queden pobres. Me contaba un amigo pastor y obviamente lo que él me contó, pues él era responsable del daño que le hicieron, pero fue lo siguiente. Me dice que invitó a un fulano predicador que se hace llamar apóstol internacional y que venía de por allá de una ciudad capital. Y entonces lo contrataron, se puede decir, para que viniera a un evento. ¿Y por qué decimos contrataron? Porque no es una invitación ni siquiera que se le hace a un hombre de estos, sino que se le llama por teléfono y le preguntan y se hace llamar apóstol, le dicen, y señor apóstol, ¿cuánto usted nos cobra por el evento? Él dijo, les cobro tanto por cada día, cada conferencia, y no me van a hospedar en la casa de ningún hermano de la iglesia, sino en el mejor hotel de la ciudad, que sea un hotel suite presidencial, una habitación pues presidencial. Y en ese lugar voy con mi esposa, no me voy por tierra, me pagan los vuelos, ida y vuelta en primera clase, el hotel, y no quiero comer en la casa de ningún hermano, sino en restaurante, en fin. El hermano pastor me cuenta que hicieron el evento y ellos les tocó sacar plata prestada para cumplir todos los gastos que este fulano apóstol internacional les impuso, y pues esta iglesia, por responsabilidad de este ministro de Dios, pues le llamo ignorante, ingenuo, en cierta forma pues necio, y llamaron a ese hombre, vino, hicieron el evento y quedaron empobrecidos, quedaron endeudados con esa invitación. Eso es muy triste, mis amados hermanos. Yo tengo 28 años predicando, 25 años viajando constantemente a un lugar y otro, y nunca hemos empobrecido a ninguna iglesia. Ninguna iglesia puede decir que les hemos quitado, robado el carro, el dinero, que quedaron empeñados, que esto. Absolutamente nada les hemos quitado. Nos han dado ofrendas voluntarias y, para ser honesto, nunca han sido ofrendas millonarias ni multimillonarias ni nada de eso. Pues esto no es que se vaya a tomar como una queja de nadie. Al contrario, todas las iglesias nos han dado alguna ofrenda voluntaria y nos han bendecido. Lo que quiero decir es que ninguno puede decir que les hemos quitado algo de lo cual ellos hayan quedado endeudados, que la iglesia haya quedado empeñada por causa de que han sido ofrendas desbordadas o más allá de las necesidades básicas. En absoluto, nunca ha sido así, aunque nos sentimos muy bendecidos con las ofrendas voluntarias que durante 28 años nos han dado las diferentes iglesias que nos han invitado. Pero vemos a estos hombres que viajan por ahí 2, 3 veces o un año y ya tienen un castillo de 3 pisos y camionetas que pagan unos impuestos carísimos al año porque son lujosas, mejores que la camioneta de un gobernante, de un gobernador, porque ellos compiten con los gobernadores. De hecho, los hemos escuchado hablar y diciendo esas cosas. Dicen que ellos también son reyes y príncipes y que tienen que vivir mejor que los ricos y los mafiosos. Los hemos escuchado decir esas palabras, que supuestamente los pastores debemos vivir mejor que los mafiosos del pueblo, que por qué los mafiosos tienen riquezas y lujos y por qué nosotros los ministros tenemos menos que ellos. Bueno, amados, tenemos menos en la economía porque nosotros no somos mafiosos. Esa es la respuesta, porque somos humildes misioneros del Señor, que nos conformamos con lo que el Señor nos provea por la obra. El Señor dijo, no pondrás bozal al buey que trilla.
Dijo el Señor, el obrero es digno de su salario. Vayan ustedes de dos en dos, le dijo a sus discípulos apóstoles. En ese tiempo le dijo, no lleven ni bolsa, ni alforja, ni provisión, ni nada, porque el obrero es digno de su salario y el Señor proveerá en el camino lo que ustedes necesitan. Vayan confiados. Así tenemos que hacer nosotros, ir confiados que el Señor proveerá todo lo necesario, pero nunca la mentalidad de salir a predicar el Evangelio para ser millonarios en una semana. Eso es absurdo, mis amados hermanos. Los misioneros verdaderos y bíblicos, el único interés que tenemos y que debemos tener es extender el Evangelio poderoso del Señor, el reino de Cristo, por todas partes de manera gratuita. Dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Ese es el Evangelio del Señor y que así se siga haciendo. Ahora bien, no quiero veros ahora, versículo 7, de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Dice Pablo, llegaré allí y los visitaré y estaré un tiempo con ustedes para enseñarles la palabra del Señor, pero él añade, si el Señor lo permite. Todo si el Señor nos permite ir, si nos permite viajar. Hace poco, ahorita para mayo, tenía un viaje a Colombia a predicar en algunas iglesias en una ciudad de Colombia y me llamaron recientemente que suspendían la campaña porque se les presentó problemas entre las iglesias, algunos inconvenientes, asuntos económicos y que ellos no consideraban favorable en el momento llevarme. Les dije, pero yo no estoy haciendo ninguna exigencia de dinero, de gastos excesivos para que ustedes piensen que no me pueden llevar. Ellos dijeron que no, no era eso, sino que tenían también problemas internos allí entre las iglesias que no habían podido solucionar. Por tanto, consideraban que en el momento no era conveniente la invitación que me habían hecho, que los disculpara, por favor, por aplazar para otra fecha, y entonces se suspendió el viaje. Bueno, siempre he orado como Pablo dice en este versículo, si el Señor quiere, si me va a llevar, Él me abrirá la puerta, las iglesias nos recibirán, los que nos hacen las invitaciones, iremos si el Señor lo permite. Pero si no se dio el viaje, pensemos, bueno, no era el momento, el Señor en este momento no me llevaba hacia ese lugar por alguna razón, por alguna causa. A veces no sabemos de qué nos está previniendo el Señor, a lo mejor en el camino hay un derrumbe, hay peligro, no hay paso y quedamos trancados con maletas. A mí me ha pasado que he quedado con maletas trancado en las montañas cuando los caminos son difíciles. Entonces los Toyotas que viajan hacia esos lugares a veces no han podido pasar y nos hemos quedado trancados hasta mediodía en un lugar con invierno, a veces con muchísimo sol y nos hemos quedado. Un día iba en una canoa en un río muy caudaloso y el motor se varó y en medio de la canoa casi se voltea, el muchacho que iba conmigo, el que llevaba el teclado para acompañarnos en la campaña, el piano, él se cayó con todo y piano al agua y yo no pude ayudarlo porque yo no sé nadar. Total que él se cayó y yo me quedé viéndolo y le dije, hermano, hermano, por favor, salga como pueda, porque yo no sé nadar, no sabía qué hacer. Pero él pudo salir con el piano y bueno, yo después le recibí el piano en la orilla. Eso fue una odisea muy tremenda y ya era, y estaba anocheciendo. Esas cosas nos han pasado en el camino. Entonces, a veces no sabemos de qué nos está guardando el Señor y si nos está librando de algún accidente, de algún peligro. Bueno, no sabemos. Entonces, es mejor decir si el Señor nos permite ir. Total que este viaje que tenía en mayo se trancó y listo. Nos quedamos tranquilos. Ya viajamos en abril. Hicimos por ahí una obra misionera, fuimos en familia, ayudamos una iglesia, impulsamos esa iglesia lo mejor que pudimos y el Señor nos llevó, nos trajo en bendición. Ahorita en mayo ya no podemos salir porque este viaje el Señor no lo permitió, así lo creemos, pues nos llamaron y dijeron que no se podía hacer el viaje en esta oportunidad. Mayormente viajo solo, mayormente, casi la mayoría de los viajes, todos mis años ha sido solo, pero algunas pocas veces he viajado, ya sea con mi esposa o ya sea en familia. Cuando mis hijos eran pequeños, niños, también los llevaba conmigo para enseñarles el trabajo misionero. A veces he llevado a algún hermano de la iglesia, distintos hermanos han viajado conmigo
a veces uno solo, a veces dos. Yo le pregunto a las iglesias si puedo ir solo, si puedo llevar a alguien, y según como los pastores me indiquen, yo lo hago para no ser gravoso a ninguna iglesia. Les pregunto, ¿puedo llevar un compañero? ¿Hay una camita para él? Nos conformamos con lo que pongan en la mesa. Pan y aguapanela, eso es lo que hay, eso es lo que Dios provee. El misionero es así. Pero estos supuestos apóstoles que dicen, yo voy por encima, así sea de la voluntad de Dios, allá le llego, pero me dan el mejor hotel, los mejores restaurantes. Voy con un ejército de 10 hermanos profetas que me van acompañando, estos profetas, estos apóstoles, y nos hospedan en el mejor hotel. Y la ofrenda son tantos miles de dólares. Y no nos quedamos en casa de ningún hermano y no comemos en la casa de ningún hermano, sino restaurantes último modelo. Mire, amados hermanos, a estos holgazanes ni siquiera les gasten dinero en una llamada, no valen la pena. A estos fanfarrones, por favor, no los determinen para nada, bórrenlos de sus listas. No valen la pena ser llamados predicadores, es una vergüenza. Son unos blasfemos y causantes de blasfemias. Ellos no saben qué es la voluntad del Señor. El apóstol Pablo aquí dice, si el Señor lo permite, estaremos allá. Y Pablo trabajaba para costearse mucho de sus viajes. Pedía algunas ofrendas a las iglesias que quisieran voluntariamente darles ofrendas para ir y ayudar a los pobres. Sigamos los buenos ejemplos de los verdaderos apóstoles de Cristo. Sigamos esos ejemplos. Bien, Pablo dice, estaré en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés, dice en el versículo 8, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos enemigos tenemos. Bueno, hay muchos adversarios, tenemos muchos adversarios, pero no tenemos miedo de ningún adversario, de ningún enemigo. Y qué lamentable que muchos de los enemigos que tenemos incluso son dentro de las iglesias del Señor. ¿Quiénes nos odian? Los holgazanes, los fanfarrones, los estafadores, porque escuchan nuestros audios y ven. Una vez tuve que hacer llamada a un supuesto apóstol profeta que fue a una iglesia y estaba tomando celulares de las manos de la gente donados. Decía que el Espíritu Santo está diciendo que den esto, que den aquello. Y por ahí le fue a quitar el teléfono a una familia y esa familia no le quiso dar el teléfono. Y él dijo que estaban desobedeciendo a Dios, a Dios. Cuando llegué a esa iglesia a predicar, me contaron esta historia y tuve que llamar a ese hombre y reprenderlo. Ah, con que viniste quitando teléfonos y le ibas a quitar el teléfono aquí a una familia porque viste que era de alta gama, que era un teléfono caro. Bueno, hay familias que tienen esa costumbre de comprar teléfonos que, bueno, son tan costosos. A veces no compran una Biblia buena que sirva para estudiar, bueno, una Biblia que pueda servir a la familia, pero sí compran teléfonos costosos y entonces vienen estos avaros, estos vanagloriosos profetas y entonces quitando teléfonos, carros, bienes. Eso lo hemos sabido. Hemos ido a muchos lugares donde la gente ha quedado barrida y estafada y hasta vacas del corral les han quitado y nos han contado lo que les han hecho estos fulanos nuevos apóstoles y nuevos profetas que hay. Pues mis amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí, tenemos muchos enemigos y este tipo de gente, sí ellos nos consideran enemigos. Ellos se enojan muchísimo por nuestros mensajes, pero nosotros seguiremos advirtiendo acerca de la estafa que ellos hacen. Luego Pablo recomienda a un amigo de él, dice, si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él también hace la obra del Señor, igual que yo. Oye, qué tremendo que podamos recomendar a alguien, pero qué difícil está recomendar a alguien hoy en día. Qué difícil está recomendar a alguien. En una oportunidad me llamaron del Brasil, de la frontera del Brasil, porque un hombre llegó allá diciendo que iba de mi parte y el pastor de aquella iglesia se dejó enredar y no me llamó, no fue capaz de llamarme para preguntarme si yo había enviado a ese misionero, sino que le creyó a él y lo hospedó. Él le dijo que era amigo mío, que se había quedado en mi casa, que era amigo, no sé cuántas cosas le dijo, y este ministro de Dios recibió a este hombre en su casa y lo tuvo allí una semana. Y me cuenta el ministro cuando me llamó, mira, el varón ese que enviaste, fulano de tal, ese varón lo dejamos solo aquí en la casa, salimos a hacer una diligencia y el hombre nos ha hecho un robo.
y bueno, les abrió los cajones. Ellos estaban en el mercado y cuando llegaron encontraron los cajones abiertos, rotos, no sé qué, y les había esculcado y sacado el dinero y lo andaban buscando con la Guardia Nacional para capturarlo, pero parece que el hombre al fin se les escapó. Entonces le dije a estos siervos, pero ¿por qué ustedes no me llamaron a tiempo? Dijeron, no, pues cuando te íbamos a llamar, el hombre nos interrumpía y algo nos decía de manera que nos confundía y no nos dejaba llamar y no caímos en cuenta que era una trampadera al no dejarnos llamar. O sea, cuando ellos decían, listo, vamos a llamar al pastor Yair para saludarlo y entonces que sepa que estás aquí, él les decía alguna cosa y los enredaba. Y así los iba torciendo y llevando y así los tuvo entretenidos y ellos no hicieron el esfuerzo de llamar. Mis amados hermanos. Y él enredaba con el cuento de que era italiano, porque por cierto este hombre tenía un apellido italiano y posiblemente si era descendencia o era italiano, y con esto los enredó y así fue que los estafó, o mejor dicho, los robó y ellos cayeron en esa trampa. No podemos hoy recomendar a extraños, a gente que anda por ahí delinquiendo, diciendo que son misioneros y que son una cosa y otra. Pero Pablo recomienda a Timoteo. Qué bueno que nosotros podamos recomendar hermanos a las iglesias y decir, este hermano va de mi parte. Yo lo he hecho un par de veces, pero muy pocas veces realmente he podido recomendar a alguien y lo han recibido y me han dicho que ha sido un éxito haber recibido a tal persona y bueno, unas 3 veces he recomendado a algunos personajes por ahí, pues que gracias a Dios han dejado buen nombre y los hemos enviado, han hecho un buen trabajo, una buena palabra y además han dejado su buena huella en ese lugar. Pero dice Pablo, si llega Timoteo, por favor, trátenlo a él bien, como si fuera yo. Él también trabaja como nosotros en la obra de Dios. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminarlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Estoy esperando a Timoteo que venga, porque él ha sido un fiel servidor de Cristo. Así de que no le vayan a menospreciar, sino por el contrario, esfuércense ustedes por ayudarlo, porque lo estoy esperando. Él viene con algunos hermanos y yo estoy esperando que él llegue. Por favor, ayúdenlo a cruzar, que él pase por allí, por esas iglesias y ustedes puedan guiarlo hasta donde yo estoy, porque es mi hermano que hace la obra del Señor. En cuanto al hermano Apolos, que también ha sido pues un fiel servidor, en esta oportunidad yo le rogué que fuera a vosotros, que estuviera allí con los hermanos, pero bueno, él no quiso en esta oportunidad. Espero que más adelante Apolos quiera ir. Noten ustedes que aquí Pablo está mostrando un poco de dolor y eso nos pasa a todos, que hay hermanos que por alguna causa pues nos decepcionan cuando queremos que hagan un trabajo, una obra y los hermanos no tienen la voluntad de hacerlo. De todas maneras no está hablando Pablo mal de Apolos ni lo está recomendando mal, solo está contando que en esta oportunidad él no quiso ir por alguna razón. Ahora, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Unas 3 recomendaciones o 4 principales aquí. En primer lugar, velad, que estemos atentos siempre, porque el enemigo anda como león rugiente. Velad, estar siempre pendientes. Luego dice, estad firmes en la fe. Significa firmes en la verdad, en la doctrina, es decir, no participen de herejías. No se tuerzan, no se metan en cosas extrañas. Mucha gente se mete en doctrinas extrañas y tuercen la fe. Portaos varonilmente, dice Pablo, varonilmente, es decir, con fuerza. Los varones hablen como hombres y compórtense, dejen de estarse quejando ahí, se me partió la uña, se me cayó una ceja, una pestaña. Los hombres pórtense siempre como misioneros varones. Así nos ha tocado salir a lugares, amado. Yo no sé nadar y me ha tocado estar en ríos peligrosos. Yo no sé nada de serpientes, pero me han salido serpientes en el camino. Unas 3 oportunidades ya y he pasado sustos terribles porque yo no sé de serpientes. Una vez vi a un pastor que iba conmigo matar una serpiente como de 2 metros y gruesa, le dicen mapanare por allá en los campos de Venezuela. Es una serpiente muy peligrosa y el pastor pues la mató y bueno, gracias a Dios que ellos saben de esas cosas. Otro día, a las 2 de la mañana, por allá en un baño, fui a un baño a esa hora y ya había un hermano ahí adentro
del baño peleando con una serpiente. Él se me había adelantado y le dije, menos mal que usted entró primero, hermano. Él estaba matando ese animal allá adentro y no, qué susto tan bravo. Después yo no quería entrar. Yo no quería entrar a ese lugar. Dijo, no, hermano, salga tranquilo que ya maté la serpientica y me la entregó en un palo, enrollada. Ay, no, hermano, qué cosas pasan. Bueno, de todas maneras es parte de la obra misionera y dice el apóstol Pablo, pero pórtense varonilmente, dejen de estarse quejando, que ven una lombriz y ya dicen que es una serpiente, ¿sí? Ven por ahí un escorpión, una vez me picó un escorpión en una mano. Eso fue terrible porque el hospital quedaba muy lejos. Le pregunté al pastor, ¿y dónde queda el hospital? Me dijo, no, hermano, queda muy lejos. Me dijo, usted me dice si me lo llevo al hospital, pero no regresamos a la campaña porque queda muy lejos. Es mejor que usted de una vez se lleve la maleta y se vaya pues para su casa, porque ir y volver es perdido, hermano. Es muy lejos, me dijo. Entonces yo tenía que tomar una decisión. Y le dije, no, hermano, oremos al Señor y pidámosle al Señor misericordia y pues que ese veneno no me cause ningún daño. Y oramos al Señor y el brazo me dolió pues en la tarde, ya en la noche estaba bien, pero no sucedió nada grave. Dicen que hay personas que se han muerto con la picadura de ese animal, pero bueno, a mí no me pasó nada por la gracia del Señor. Así son las cosas, pero portaos varonilmente. No puede ser que a usted lo muerda por ahí un animal y entonces ya usted ya se puso ahí como si fuera un niñito quejambroso. No, ahí hay que portarse como misioneros. Por tanto, la obra de Dios es para hombres de Dios. Ahora, todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice el versículo 14. Lo que hagamos para la obra del Señor debe ser con amor, sin quejarse, con cariño. Sí, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, o sea, fueron los primeros que se convirtieron en Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Así de que felicitamos a esas familias que se convierten al Señor y le sirven al Señor. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, porque son buenos hermanos. Le sirven al Señor. Por favor, no sean rebeldes con ellos. Ayúdenlos y trabajen con ellos en la obra del Señor. Y a todos los que ayudan y trabajan en la obra del Señor también. El versículo 17 dice, me regocijo con la venida de Estefanas. Estoy contento porque ha venido esa gente, esa familia, dice, de Fortunato y de Acaico. Bueno, estos nombres antiguos, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Qué bueno cuando nos encontramos con hermanos que nos aman, nos respetan y nosotros podemos amarlos y respetarlos y nos tratamos con esa reverencia unos a otros delante del Señor. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Era un matrimonio que trabajaba también con tiendas y carpas igual que Pablo. Dice, con la iglesia que está en su casa. En ese lugar no tenían, en ese tiempo no tenían templos, lo que hoy llamamos iglesias, no tenían templos, sino que se reunían en las casas, y ellos os saludan mucho en el Señor. Entonces Pablo sigue haciendo saludos, recomendaciones. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con un beso santo, un abrazo, un beso santo, mucho respeto, hermanos, unos a otros siempre. No hablen mal los unos de los otros, no se dañen, no dañen su testimonio hablando mal, murmurando, calumniándose, etcétera, sino que abrácense, desen la mano, respétense y ayúdense unos a otros con un beso santo en la mejilla. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo, que sea anatema. El Señor viene, le cae una maldición a todo el que no ame al Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Entonces, a lo largo de la epístola, hemos escuchado el pálpito, se puede decir, el suspirar, el corazón del apóstol Pablo, este apóstol de Cristo, que nos hace sentir la pasión con que trabaja y que deberíamos tener nosotros la misma pasión que él. Lo hemos escuchado llorar, lo hemos escuchado regañar, lo hemos escuchado
consolar, amonestar, exhortar, edificar. Seamos nosotros como Él, pero hagámoslo con el mismo amor. A veces hay hermanos que cuando quieren enseñar a otros quieren sobresalir de que ellos son mejores que los demás. De eso no se trata la exhortación. Ningún hermano es más que otro, ni es más santo que otro, y no debemos creernos superiores a nuestros hermanos a quienes enseñamos. Este servidor que les habla a ustedes, yo no soy superior a ustedes, amados hermanos, solo un servidor que les ayuda. Espero que nuestros comentarios, reflexiones puedan servir como ayuda para su crecimiento. Pero no somos mejores, estamos en la misma batalla y además en la misma carne con la que luchamos. Así es de que bien. No cabe duda entonces del amor de Pablo para con ellos. Cuando ellos leyeron todas estas palabras, quizá algunos se avergonzaban, otros lloraban, otros se sintieron desafiados, los falsos maestros se enojaron, se llenaron de ira, los falsos apóstoles contra Pablo. No importa, la gente verá lo que siente. Nosotros predicamos con amor para todos por igual y a cada quien le corresponde lo suyo. Si alguien se siente agradado por las palabras porque ama al Señor, gloria a Dios. Si alguien se ofende por lo que decimos porque está torcido o chueco, pues tiene dos opciones. O se endereza o váyase de la iglesia y deje la iglesia tranquila, que aquí no lo queremos porque es un estorbo. Deseamos que trabajen con nosotros todos los que aman a Cristo, los que aman la obra, los que respetan a los hermanos, los que no estafan a nadie, los que no manipulan a nadie, los que no insultan a ningún hermano, sino que lo respetan y lo corrigen con amor, como hermano, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Que esa sea la obra del Señor siempre. Y hasta aquí nuestra reflexión. Hemos cerrado la primera epístola a los Corintios.